Buenas tardes con todos. ¿Se escucha? Buenas tardes. ¿Se escucha? Buenas tardes, docente. Sí se escucha, docente. Perfecto. Gracias, Vanessa. Muy bien. Hoy vamos a hablar sobre el trauma psicológico. Sí, algunas propuestas de intervención. ¿Se ve la diapositiva? Sí, se ve. Muy bien. La palabra trauma, como vemos aquí en esta primera diapositiva, significa herida, ruptura, y hace referencia a todos aquellos acontecimientos que van a amenazar, ¿sí? Amenazar, esta es una palabra importante, el bienestar psicológico o mental de una persona. Y hay muchísimas maneras a través de las cuales la persona puede sentirse amenazada en su bienestar. Y cuando, ¿no? de su bienestar psicológico mental, de su equilibrio psicoemocional. Experiencias como en relación a la imagen que estamos viendo en esta primera diapositiva, experiencias como el maltrato infantil, las agresiones físicas que pueda recibir un niño o una niña, que muchas veces son acompañadas de determinadas palabras, frases que hieren la estima de la persona. Y mucho más si esta persona está en un proceso de desarrollo, y mucho más cuando esta persona está atravesando una etapa, ¿no?, llamada infancia, donde tendría que recibir todo el confort, afecto, cuidado, protección, seguridad para propiciar, promover este equilibrio. La persona que viene o recibe este tipo de experiencias traumáticas definitivamente que van a amenazar su bienestar psicológico mental. Y podríamos estar hablando allí, ¿no?, de una experiencia traumática, que va a herir y muchas veces puede romper algo, ¿sí? Bueno, según la clasificación de Judith Herman, que la hizo por allá por el año de 1997,
la historia reciente del estudio del trauma psicológico se puede dividir en 3 etapas. Esto como una nota histórica, ¿sí? Correspondientes a los momentos sociopolíticos, estamos hablando aquí del siglo XX, o sea, del siglo pasado. Y estos momentos, ¿no?, que tienen que ver con el estudio del trauma psicológico, Judith Herman distingue 3, ¿no? El primero de ellos es el estudio de la histeria, sustentado por los estudios del campo de la psicología, como Charcot, Freud, Pierre Janet, entre otros, ¿no? Y esto es lo que vamos a ver en un momento. Las consecuencias, ¿no?, de todas aquellas personas que participaron en la guerra, ¿sí? Estamos hablando aquí, pues, de todas aquellas personas que incorporarse nuevamente en el plano social, familiar, no lograron hacerlo, ¿no?, lo suficiente, ya que padeciendo, ¿no?, como consecuencia de la experiencia de guerra, un trastorno de estrés postraumático, estas personas cometían, ¿no? No solamente vivían un momento de mucho desequilibrio, inestabilidad, sino que también, ¿no?, toda esta síntomas que acompañan, ¿no?, al trastorno de estrés postraumático se afectan el entorno más cercano de la persona que padece este tipo de trastorno. Y se hicieron muchos estudios, ¿no? Y no solamente se hicieron estudios para tener un mayor entendimiento, comprensión de las consecuencias de haber vivido, ¿no?, una guerra, sino también se pusieron a prueba algunas técnicas o métodos de intervención psicoterapéutica para, ¿sí?, afrontar o abordar ese tipo de situaciones problemáticas que producían un gran desequilibrio en las personas, ¿no?, mental, emocional. Y un tercer momento tiene que ver con los estudios de las consecuencias de la violencia doméstica y sexual, ¿sí? Y hablamos del siglo pasado, yo creo que ahora en el siglo XXI pocas cosas han cambiado. Las guerras siguen existiendo. Quizás no con esa... no son guerras mundiales, pero igualmente hablamos de guerra donde se exponen a muchísimas personas, a miles de personas, a cientos de personas, y no solamente adultas, sino también muchos niños y mujeres, ¿no? Por ejemplo, la guerra, ¿no?, esta que es muy actual, ¿no?, entre Rusia y Ucrania. Y una tercera etapa, perdón, ¿no?, que distingue Judith Herman en relación a la historia de los estudios del trauma psicológico son las consecuencias de la violencia doméstica y sexual. Bueno, esto es algo que sigue vigente, ¿verdad? Yo creo que esta última etapa es lamentablemente, ¿no?, es muy actual, ¿no? Y basta ver, ¿no?, las noticias, ¿no?, que se presentan día a día en relación a esta última etapa, a este último tema que tiene que ver con la violencia doméstica y sexual, ¿no? Bueno, aquí vamos a esta diapositiva que tiene que ver más con una definición, ¿no?, una definición muy
si bien es cierto, en apariencia, ¿no?, es antigua, sin embargo, más allá de su antigüedad, no deja de perder vigencia. Esta es una definición que realizó Pierre Janet, ¿sí?, del trauma psicológico. Según Pierre Janet, un trauma psicológico es el resultado de la exposición a un acontecimiento estresante, inevitable, que va a sobrepasar los mecanismos de afrontamiento de la persona. Todos nosotros tenemos nuestro repertorio, ¿sí?, nuestro mecanismo de afrontamiento. Son nuestras estrategias, nuestros recursos, nuestras herramientas que nos permiten afrontar situaciones, acontecimientos estresantes. Sin embargo, hay situaciones, y esto es importante que esté claro, hay situaciones, pueden haber experiencias en las cuales el acontecimiento estresante es sumamente grande. Y al ser tan grande, o por ser tan grande, va a sobrepasar los mecanismos de afrontamiento de la persona. Por ejemplo, situaciones en las cuales la persona, ¿sí?, note que su vida está en peligro. Y cuando nos encontramos frente a este tipo de situaciones, de experiencias, podemos huir, podemos afrontar la situación, o podemos quedar paralizados, petrificados. Esto va a depender, ¿sí?, del acontecimiento, de la situación externa que esté atravesando la persona, pero también depende de la individualidad del sujeto, de sus características individuales, de su personalidad, de su historia. ¿Sí? Entonces, según Pierre Janet, un trauma psicológico es el resultado de la exposición a un acontecimiento estresante inevitable que sobrepasa los mecanismos de afrontamiento de la persona. Cuando la persona se siente, agrega Pierre Janet, ¿sí?, porque lo estoy citando tal cual, ¿sí? Cuando las personas se sienten demasiado sobrepasadas por sus emociones, ¿sí?, los recuerdos no pueden transformarse en experiencias narrativas neutras. Y es que el trauma psicológico, como ustedes seguramente lo saben o lo habrán escuchado o lo habrán leído, el trauma psicológico tiene, ¿no?, produce consecuencias o efectos en el cerebro. Y es que los sucesos traumáticos, sí, que van a alterar el funcionamiento psíquico y psicofísico de la persona, pudiendo determinar alteraciones visibles
a nivel de determinadas estructuras cerebrales. Imagínense ustedes, ¿no? Si esto sucede a una persona adulta, imagínense lo que puede experienciar una persona, ¿sí? Un niño, un infante. Hay investigaciones que sostienen, ¿no? que las consecuencias de las alteraciones de los circuitos cerebrales serán aún más graves cuanto más precoz es la edad de la persona que ha sufrido un trauma. Y es que esto tiene sentido, ¿no? Porque el cerebro de un niño está en desarrollo, está en crecimiento, se está formando. Imagínense pues que, ¿no? A este cerebro, ¿sí? Experiencie, viva una situación o un hecho traumático. O muchas situaciones traumáticas, como aquellos niños o niñas que han vivido experiencia de abuso de una manera reiterada, continua, y que se ha prolongado por un tiempo considerable, de muchos años, y más aún por una persona cercana, y esa persona cercana pertenece casi siempre al núcleo familiar. Podríamos ahí estar hablando de una serie de situaciones, ¿sí? de experiencias, ¿no? que configuran, ¿no? un cuadro realmente angustiante. Y esto tiene una resonancia no solamente en la psiquis, sino también en lo físico. En el cerebro. Los resultados, sí, los resultados más significativos de los estudios sobre los efectos del trauma en el cerebro, sí, parece que esto se los comenté en una oportunidad, dicen hablan de algunas áreas que podrían, ¿no? verse alteradas. He escuchado un rumor. Catherine, buenas noches. Sí, profesor, lo que usted está mencionando efectivamente activa en realidad algún hecho de episodio relacionado a esta situación de trauma, más aún si es violaciones sexuales. Yo recuerdo de un caso, mejor dicho de dos, o de una paciente de 25 años. Ella viene a consulta por el tema del ejercicio de violencia que vive con su pareja. No quieren solucionar y todo eso, pero resulta de que en la misma sesión ella confiesa, se podría decir, el hecho de una violación sexual. Y por ello... ¿Quién confiesa? ¿Quién confiesa? Perdón. La joven de 25 años. ¿No? Porque ya se sentía, o sea, ella quería el apoyo incondicional de su pareja y de alguna manera aceptaba los hechos de violencia, ¿no? Entonces no quería sentirse sola porque tenía miedo. Entonces ahí ella comenta, ¿no? Comenta, o mejor dicho, confiesa, se podría decir, que había sido víctima de violación sexual desde los 7 años hasta los 12 años. Por un Desde los primo. 7 hasta los... Perdóname, Catherine, ¿en qué contexto lo comenta ella? ¿Quién estaba cuando lo comentó? Su pareja, la pareja actual. Ya, ya, pero ¿en qué contexto? ¿En una terapia de pareja? Sí, en una terapia de pareja. Ya. Sí. Y recién ahí sale toda una gama de la problemática que había, se podría decir,
ocasionado este trauma, pues este trauma que no le permitía vivir su vida sexual con esta pareja. Y por ello ella también reaccionaba a este hecho de violencia, ¿no? No me tienes que dejar porque somos pareja, ¿no? Y había una situación de dependencia muy fuerte. Y pero nunca había hablado, pues no, nunca, ella a los 25 años recién habla, recién comenta, pero el hecho de haber comentado, o ¿Ella sea, dependía de él? había dependencia de ambos, Digamos, ya. sí, de ambos. Entonces, pero ese hecho de poder contarlo después de mucho tiempo, incluso su rostro, ¿no? De lo que estaba tan, así, tenía un rostro así como que asustado. Aún recuerdo su rostro, pero cuando lo comentó, hasta el rostro empezó a dar forma de un rostro normal, se podría decir, ¿no? Entonces, ¿cómo es que afecta estos traumas de violación sexual, ¿no? Y afecta en la vida de pareja, porque también recuerdo de otra joven, ¿no? Y de igual manera vienen por problemas de comunicación en pareja, ¿no? A la terapia por problemas de comunicación. Y ahí nuevamente sale, ¿no? Y ella sí dice, quiero tener la sesión individual, viene para terapia de pareja, pero en ese momento como que hace que la pareja salga, ¿no? Y entonces ella se apertura y dice, mira, a mí me han violado, ¿no? Y desde que inició su vida sexual, no la disfruta, porque Claro. está con ese trauma activo de que qué más me va a tocar, o sea, está con eso. Y está con ese miedo de que le pase algo a la hija, porque la hija también es mujer. ¿Quién la Y violó? también otro primo cercano. Casi estos dos, los casos que yo estoy viendo, bueno, que llegaron a terapia, son de familiares muy cercanos Ajá. y de verdad da mucha pena, da mucha impotencia también, ¿no? Porque en el caso de estas dos chicas, cuando eran niñas, había esto de querer contar a sus padres, pero ellos nunca se dieron cuenta de las actitudes, del comportamiento mismo, ¿no? De no querer alejarse de la mamá, pero ellas le decían, pero ya estoy yendo a trabajar, quédate ya pues con tu tío, algo así, ¿no? Y mira, ya te estás poniendo a llorar, no, ya estás mañoseando, ¿no? Entonces, estaban así como que con la palabra en la boca que querían contar y se sentían tan solas, ¿no? Entonces, y activa todo eso, ¿no? Activa todos estos hechos de trauma, pues, se podría decir. Y bueno, tal vez yo un poquito comentarles mi caso, Ajá. porque también no somos ajenos a esta situación, ¿no? Yo recuerdo, bueno, yo lo trabajé en sesión de terapia personal, porque también era necesario, ¿no? Bueno, yo a los 11 años fui, se podría decir, casi víctima, ¿no? De un hecho de violación, ¿no? Por parte de un tío muy lejano. Y bueno, yo iba a la casa de este tío lejano porque él tenía un televisor en casa, ¿no? Entonces yo fui un poco a ver, pues, ¿no? Y ya, pues, este tío lejano aprovechó, se podría decir, ¿no? La situación y claro, no se dio la violación, pero sí había un intento, se podría decir, ¿no? De subirse a mí encima, ¿no? Y había esa intención de tocar, pues, ¿no? Tocar mi cuerpo y todo eso, pero imagino le habrá asustado el rostro que yo puse, porque yo recuerdo, aún todavía recuerdo, que puse así como un rostro o sea, atónita, ¿no? O sea, con mucho miedo. Y todo mi cuerpo estaba tan activo, que estaba tan atenta de las manos de él, por ejemplo, ¿no? Yo Ajá. recuerdo eso. Y seguramente no sé por qué es que no haya seguido, no sé, pero o sea, yo estaba con ese rostro, ¿no? Y muy atenta a todo movimiento de sus manos.
imagino, no sé, le habrá dado miedo, no lo sé, pero la cosa es que cuando ya estaba encima mío, se bajó y se fue. No, y eso pasó a los 11 años. Entonces, bueno, yo estudié en un colegio de mujeres Ujú. y eso me marcó, esa situación me marcó bastante porque después ya pues entré a la etapa de la adolescencia y no me fue fácil socializar, ¿no? O tener amigos varones, ¿no? Entonces, después del colegio entré pues a la etapa de academia y rehuía hacia los varones, ¿no? Habían chicos que querían un poco conocerme, ¿no? Porque estábamos en esa etapa de juventud, pues, ¿no? Claro. Pero yo rehuía. Entonces, y tenía mucho miedo, ¿no? Entonces, y esa situación seguramente también que me marcó para tener mi primer enamorado, pues a los 23 años, cuando terminé ya la universidad. Bueno, yo soy trabajadora social, ¿no? Entonces, Ujú. y es allí donde me veo a mí misma y digo, no, yo necesito hacer terapia, ¿no? Para poder trabajar ese trauma. Y recién, se podría decir, a los 20, 21 más o menos, cuento ese hecho que me ha sucedido a los 11 años, ¿no? Entonces, situaciones como estas vamos a encontrar en el camino y de hecho, ¿no? El trauma queda, pues, ¿no? El trauma queda, más aún cuando, por más que tengamos familia que es muy cercano a la nuestra, tenemos ese miedo, ese temor de hablar incluso, ¿no? Tal vez ni siquiera de que nos crean o si nos crean, ¿no? Porque yo recuerdo que en ese momento o en ese tiempo que yo guardé, ni Ujú. siquiera me entró por la cabeza si decirlo o no, simplemente como que entré en shock Así y es. como que mi cabecita automáticamente se puso en silencio, ¿no? Se puso en silencio y recién ya como que a esa edad de los 20, 22, 21, 22 años, no sé qué pasó. Ah, no, recuerdo que este tío murió. Y ahí es donde como que le miraba a mi familia, pobrecito, ¿no? Este tío muerto. Entonces, y ahí recién yo como que mi cabecita y mi boca abrió, ¿no? Ujú. Y ahí dije, no, ese no era un tío bueno, ese tío era un tío malo, porque me quería, ¿no? Me quería violar, pues, en una situación como esta. Es que usualmente estas personas Ajá. que abusan de niños o niñas, ¿no? Uh-huh. Eh, primero ganan la confianza, ¿no? Sí, eso sí. Se muestran muy, muy amables, eh, muy cercanos, ¿no? Y proyectan como un amor incondicional. Y eso al niño o a la niña puede confundirlo, ¿no? Porque sus mayores figuras son papá y mamá, ¿no? Pero esta persona va haciendo todo un trabajo muy sutil, ¿sí? Muy paciente hasta que, ¿no? Consume el acto, ¿no? Y muchas veces. Yo recuerdo el caso de, bueno, es reciente, todavía la sigo viendo a esta chica que fue abusada, no por la fuerza, sino bajo esta modalidad que les estoy diciendo, y varias mujeres he escuchado, ¿no? Decir lo mismo, por un primo. Esta chica tenía 10 años, 10 añitos, y el primo 27 años, 27 años, ¿no? 27 años, 27 años. Y lo mismo que tú mencionas, ¿no? Esta chica cuando come, porque ella no, sus padres no lo saben, y recién lo dijo en terapia. Actualmente esta chica tiene 26 años, ¿sí? O sea, miren cuántos años han pasado, ¿eh? 16 años, ¿no? Que ha callado todo esto, ¿no? Y esa experiencia que vivió con el primo, definitivamente, ¿no? Que condicionaron sus relaciones siguientes, ¿no? Condicionaron sus relaciones siguientes.
estableciendo, ¿no?, lazos, vínculos de dependencia, ¿sí?, ya que se sentía muy insegura, ¿no?, por las experiencias que había vivido con el primo, bueno, también por experiencias con la familia, con los padres, y otros temas allí, porque esta chica vivió muchísimas cosas, realmente, muchísimas cosas. No obstante las cosas que vivió, porque inclusive, ¿no?, fue violentada sexualmente cuando, bueno, ya era un poquito mayor, tenía 18, 19 años, por un desconocido. Estaba por la calle y se acercó con una navaja, ¿no? O te dejas o aquí te mato. Imagínense esa situación, ¿no? Que también eso no se lo contó a nadie. A nadie. Tú habías mencionado algo en relación al cuerpo, ¿no? Que las personas que han sido traumatizadas conservan, ¿no? No solamente, como hemos dicho, una memoria implícita de eventos traumáticos en su cerebro, sino también en el cuerpo. Por eso es sumamente importante cuando uno está trabajando con este tipo de situaciones, ¿sí?, o experiencias, porque muchas veces inclusive ni siquiera en terapia las personas lo dicen, por el temor, ¿sí?, a que la juzguen, la vergüenza, o consideran que eso no es importante porque ya pasó muchos años, ¿verdad? Y como ya pasó hace muchos años, bueno, ahora hay que ocuparse en el presente. Y a veces te lo dicen así, ¿eh? Y lo fundamentan porque, bueno, ahora hay tanto podcast, están videos de YouTube, ¿no?, donde hay mucho profesional ahí que dice cosas, ¿no?, que confunden, ¿no?, a las personas, ¿no? Y se sustentan en esas teorías. Si bien es cierto, eso tiene que ver también con el miedo de exponer, de ventilar este tipo de situaciones, pero nosotros sabemos, y no es que queramos psicologizar todo, pero hay situaciones, hay experiencias realmente, ¿sí?, dolorosas, como es la que tú has mencionado, que necesita ser expresado, necesita ser verbalizado. Pero no solamente verbalizado, sino también es muy importante centrar nuestra atención, nuestra mirada al cuerpo. Porque la persona, el cuerpo de una persona que ha vivido una experiencia de este tipo, a un nivel inconsciente lo manifiesta. Son estos pequeños movimientos, pequeños detalles o manifestaciones corporales, ¿sí?, que la persona lo expresa, ¿no? Expresa el dolor, ¿no?, que está ahí asociada a esa experiencia, ¿sí? Pero te interrumpí, Catherine, ibas a decir algo más. Sí, profesor, quería decir que sí, efectivamente, el cuerpo automatiza, pues activa toda situación que nos pueda suceder. Y como usted dice, no es que olvidemos, no se olvidan esos hechos. Y por eso es que de las dos pacientitas que han venido a sesión de terapia, no hay un disfrute en su vida sexual, no hay un disfrute, nunca han sentido, por ejemplo, el orgasmo, ¿no? Y una de ellas decía, yo me siento como un objeto, un muñeco, que simplemente tengo que ceder porque es mi pareja, ¿no? Entonces nos marca para toda la vida estas situaciones y el trauma está ahí. Mientras no se trabaje, obviamente va a seguir activo, pues,
más aún cuando al sujeto se le ve, ¿no? Porque después de mucho tiempo, una de ellas, por ejemplo, este primo lejano volvió a casa, pero ya con sus 40 y tantos años. Ni bien se enteró que estaba entre la puerta, ella me decía, no sé qué me pasó, señorita, que me escapé, no sé cómo salté la pared de mi casa, que me fui corriendo. Solo sentía que corría, que corría. Y dice que se paró cuando ya estaba tan lejos de casa y como que se sentía segura. Y no lo quiero ver, no lo quiero ver. Volví a casa ya por la noche, o sea, como que se sentía perdida a dónde ir, pero, o sea, no lo quería ver y estaba con mucho miedo. Eso quería mencionar, profesor. Profesor, si está hablando, no se le escucha. Creo que Ay, salió. sí, no, no, Ah, no, sí. perdona, estaba hablando y no se me escuchó, sí, gracias. No, te estaba diciendo, Catherine, gracias por tu aporte, ¿no? Y así también agradecerte por la confianza que has tenido al grupo para poder expresar ¿no? Esta parte de tu historia, esto que viviste, ¿no? Y al mismo tiempo felicitarte por tener esta valentía, ¿no? Esta fuerza de poder pedir ayuda, ¿no? Y poder darle, ¿no? Un nuevo orden, ¿sí? Un lugar a esto que viviste, ¿no? A la edad de 11 años. Pero yo estoy seguro que después de esas sesiones que habrás tenido o de las terapias que recibiste, esto te ayudó, ¿no? A fortalecerte como mujer, seguramente. Sí, profesor, lo digo, bueno, lo comento ahora porque, bueno, yo sí trabajé mi proceso, he hecho 2 años, pues. Uh-huh. Lo que pasa es que yo hice la formación en terapia sistémico y como ha sido formación, era académico y también vivencial. Y por ahí, durante 2 años he hecho mi trabajo personal y eso me ayudó bastante, bastante. Y por eso es que ahora lo hablo bastante tranquila, ¿no? Porque ya lo trabajé, ¿no? Lo trabajé. Sí, Uh-huh. profesor. Tu hijita. Muy bien, gracias, Catherine. Yolanda, buenas noches. Buenas noches, profesor. En el caso que usted ha comentado y ha comentado la compañera, solamente como una cuestión de analizar y ver qué sucede en cuanto a estas personas que son victimarios y dañan a las personas, especialmente en aquellas personas que han sido tocadas, violentadas, ¿no? Este, no sé, siempre me pongo a pensar, porque he visto también en sesiones casos como estos, eh, ¿qué les ocurrió a estas personas para poder hacer daño a otra, por lo menos un adulto, a un pequeño, a una pequeña? ¿Qué pasa por su mente? También fueron abusados en algún momento y por eso realizan lo mismo que aprendieron o creen ellos que eso está bien. No lo sé. Y yo le pregunto a usted, de repente me puede dar una mejor razón en saber qué cosas les pasó a estas personas para que puedan hacer daño a personas tan pequeñitas, y hablando por niños, porque también hay adolescentes, pero ¿qué les ha ocurrido para que puedan ellos tomar esa decisión y hacer daño a personas? Mira, mientras te escuchaba, Yolanda, esta paciente yo no la estoy viendo, la está viendo una colega,
pero en supervisión ayer que tuvimos una supervisión, me comentaba, ¿no?, del caso que ella está llevando. Uno de los casos, una chica una chica joven, de 23, 24 años, fue abusada por un familiar cercano. ¿Qué es lo que hace esta chica? Que ya lo había hecho ¿no?, previamente a la terapia. Encara a este familiar y le dice: tú me hiciste esto. Y lo que me hiciste me causó mucho daño, me hizo sufrir, etcétera, etcétera, yo estando pequeña. Este familiar se disculpó. Y mientras se disculpaba le dijo: es que no, yo viví también situaciones similares. A mí también cuando fui pequeño me hicieron lo mismo que yo hice contigo cuando tú fuiste pequeño. Pero uno se pregunta, ¿no? ¿Y el sentido de libertad dónde está? ¿No? Te pregunto a ti mismo, a ti misma, Yolanda. La libertad de elegir o de decidir o de preguntarnos qué hago yo con aquello que me hicieron. Yo creo que eso también es un tema importante. O sea, nosotros ahora, en relación a tu pregunta, que es muy buena, nos podríamos hipotizar muchas cosas. Estas personas pueden haber sido víctimas a su vez de abuso sexual infantil, ¿sí? Cuando fueron niños, y muchas veces, muchas de estas personas han vivido situaciones similares. Pero mi pregunta es, ¿esto las justifica? Porque uno dice, bueno, ¿y dónde está? ¿No? ¿Y dónde está tu responsabilidad? Es como el toxicómano que diga, bueno, es que viví muchos traumas en mi infancia y por eso me drogo. Y les aseguro que no todas las personas que han vivido situaciones traumáticas se drogan. Sí, pasarán situaciones difíciles emocionalmente, espiritualmente, etcétera, etcétera, pero muchísimas no se drogan. Sí, Yolanda, levantó la mano usted. Habló del sentido de libertad y tiene mucha razón en decirlo, pero la pregunta también sería si estas personas que han hecho daño y que han sido dañadas, han quedado marcados, han quedado dañados también mentalmente y que no pueden controlar porque algo se ha degenerado dentro de ellos o algo se ha distorsionado. Es muy Entonces, probable, sí. es por eso que me ponía a pensar, no se le puede pedir un equilibrio en decirle, piénsalo. No, yo creo que tiene que tener también un trabajo terapéutico para que sean sanados también, o se sanen dentro esa parte interna que ha sido maltratada, distorsionada, no lo sé. Creo que sería un trabajo muy arduo. Yo le comento esto porque se vio un caso hace poco que él es policía, niña de 13 años, ahora tiene 15, su
su hijastra, tiene ahora dice que es lesbiana, pero él ha abusado desde los 7 años, venía a sesión por un hecho de culpa. El hombre no podía dormir por muchas situaciones que había hecho de repente, no solo con ella, sino de repente con otras más, pienso yo, pero tenía mucha culpa, era muy apagado, su semblante era como un hombre, un zombie en sí. Entonces, cuando se le ha hecho muchas preguntas y pasó a terapia, pues Pero realmente, estaba condicionado por la justicia. no, él entró a una terapia a favor de sus hijas, que pidieron que venga a terapia. Pero bueno, acá lo interesante es que no estaba tranquilo, no vivía tranquilo. Había muchos sentimientos encontrados en él que verdaderamente se estaba apagando. ¿Por qué? Porque él mismo no se perdonó y sabía lo que había hecho estaba mal. Entonces, ¿cómo hacer un trabajo terapéutico en este tipo de personas? ¿Por qué? Porque están viniendo por ayuda. Y lógico, pese a sus malas acciones en el pasado, quiere reconciliación consigo Pero mismo. no es muy usual que vengan por ayuda, ¿eh? Y esto, Sí, no es muy... ¿no? Es como, ¿no? Poner un cartel en la consulta y decir, no, atiendo psicópatas, ¿no? Primera consulta gratis, así sea gratis, o la segunda gratis, el psicópata nunca va a venir. Estos perfiles, no, por eso le preguntaba si estaba condicionado por la justicia o por algo, o por alguien, porque usualmente es muy raro, ¿no? Es más factible que venga un narcisista a terapia que estos perfiles. Yo en una oportunidad, de estos perfiles yo solamente he atendido a uno, pero no había cometido este tipo de actos. Él vino porque había hecho tocamientos indebidos a una amiga de su pareja. En un camping, en una salida que tuvieron un fin de semana, muchos amigos, estaban las camas juntas, y esta amiga le gustaba y comenzó a hacer tocamientos indebidos mientras ella estaba dormida. Se levantó de una manera abrupta y ocurrió lo que ustedes imaginan, ¿no? Una situación bastante tensa. Pero él también me decía que en otra situación había sucedido, en 2 situaciones más habían sucedido cosas similares, pero siempre con personas adultas. No hablamos ahí de un adulto o con niños. Y él vino porque quería salvar su relación de pareja. Bueno, al final la pudo salvar, ¿no? ¿Y por qué te cuento esto, Yolanda? Porque como no tenía, y no lo tengo tampoco, experiencia en tratar a este tipo de individuos, hablé con un colega, un psicólogo forense en Lima, que ve estos casos diariamente, y tiene muchos años de experiencia en estos temas. Y yo le digo, y estoy atendiendo esto. Me dijo, Benito, me acuerdo, no cambian. Y obviamente yo, una formación no muy humanista, ¿no? Tratando de ser optimista, no, pero yo creo que algo se puede hacer. Le expliqué, mira, no estamos hablando, ¿no? de actos que se hayan consumado, sino situaciones más de tocamiento. Y él se ponía muy firme, es que igualmente no cambia por toda la experiencia y situaciones que ha escuchado y que ha visto, ¿no? Y él también me comentó, usualmente estas personas, ¿sí? No vienen a consulta.
muchas veces están condicionadas, hay una motivación extrínseca, pero esos asuntos usualmente no suelen hablarlo. Es lo que te podría decir, Yolanda, es lo que te podría decir. Y te digo algo muy personal, o les digo algo muy personal. A lo mejor, no solamente atendí en todos mis años de trabajo a una sola persona con estas características, quizás porque no me gusta trabajar con este tipo de personas y hay algo ahí inconsciente que se mueve, ¿no? Y no llama a ese tipo de demanda. Pero más allá de esa lectura que estoy haciendo, está el otro aspecto, que es que son personas que usualmente no vienen. Lo que me dijo este chico, sí, en estos casos, y que tiene sentido, es trabajar mucho desde un enfoque conductual. Como hay todo un tema ahí que la persona, como tú muy bien dices, le están ocurriendo muchas cosas, para que se entienda, lo digo de esta manera gráfica, ¿no? Se ha pasado al lado oscuro, y muchas veces no son conscientes de ello. Es muy importante, ¿no? Marcar límites con estas personas para que puedan, ¿no? No salirse de los mismos y cometer este tipo de actos que en un pasado hicieron mucho daño. Hicieron mucho daño. Yolanda, no, espero haberte respondido. Sí, profesor, excelente, ¿no? Solo que a mí me gusta mucho analizar los casos y verificar si es qué se puede hacer. O sea, si vienen por ayuda, ¿qué puedo hacer? Si no se puede hacer nada, entonces simplemente se deriva o se envía No, pero, a otro lugar donde puedan ayudarlo. Pero el yo analizar... lo que te diría, la primera cosa es indagar, ¿no? ¿Qué lo motiva a venir a consulta? ¿No? Si realmente hay un arrepentimiento, ¿sí? Hay una real necesidad en hablar de esos temas y querer, ¿no? Liberarse de ellos y asumir realmente una responsabilidad, es indagar, ¿no? Y un poco desde lo que uno escucha cuando ya tiene medianamente la comprensión, la comprensión del caso, bueno, tomar las decisiones terapéuticas respectivas. Pero primera cosa es escuchar, porque me parece que tú tienes esa necesidad, esa vocación, ¿no? De a ver qué hago, me da la sensación. Y tampoco te puedes no negar a ello. Así es. Tampoco te puedes negar a ello. Yo particularmente, si me viene una persona que quiere hablar estos temas y que ha cometido, ¿no? Abuso a un niño o a varios niños o niñas, yo tendría, y se los confieso, dificultad en atenderlo. Como también conozco muchos colegas que tienen dificultad en trabajar con pacientes toxicómanos. No quieren. Yo, sin embargo, me siento cómodo trabajando con pacientes toxicómanos, así como pacientes histéricas, con TLP, con depresión, etcétera, etcétera. Eso también, ¿no? Porque en toda intervención terapéutica está, ¿no? Atravesada por nuestra historia. Y eso también hay que
hay que tenerlo en consideración, ¿no? Por nuestros valores. Nuestra ética, nuestras creencias, nuestra ideología, muchísimas cosas. Yo creo que hay que ser coherentes con eso, ¿no? Entonces, alguno de ustedes quizás, ¿no? Sienta esa, ¿no? Como lo que tú estás conversando, Yolanda, no te limites, ¿no? Inténtalo. Eso de derivar así porque sí, no, primero vamos a ver qué puedo hacer y si puedo hacerlo una vez que tenga la comprensión del caso. Si no puedo hacerlo por las razones que sean, ahí sí recién derivo. Porque yo a este chico que atendí, y lo atendí por más de un año, fui, digamos, no lo atendí y todo ese tiempo, que no fue un tiempo corto, más allá de las recomendaciones que me estaba dando este colega, ¿no? Este colega y amigo, porque después de hacer la evaluación de la comprensión del caso, me di cuenta de que era un caso que podía trabajarlo, ¿sí? No, podía tratarlo, porque no estábamos hablando, ¿no? De este tipo de experiencias, ¿no? Que ha contado su compañera, ¿no? Anterior a usted, o la que está contando usted de este policía. Es como también los pacientes con los psicópatas o el trastorno antisocial de personalidad. También son sujetos que yo, Dios mío, los miro de reojo, y con ellos sí he trabajado, pero he trabajado en contextos de comunidad terapéutica o en clínicas, ¿sí? Donde muchos de ellos asistían a terapia porque estaban condicionados. Y yo allí, en todos esos años que estuve trabajando con alguno de estos pacientes, que también debo decir, no fueron muchos, porque por las características del trastorno, también no me sentía muy a gusto trabajando con ese tipo de personalidades. Y yo creo que eso también tenemos que tomarlo en consideración. No es que podamos ver todos los casos, O sea, si no nos vamos a estresar muchísimo si podemos morir en el intento. Hace 2 semanas, y me parece que les comenté que vino una chica, pobrecita, estaba muy mal. Había tenido 10 ingresos psiquiátricos, había tenido varios intentos de suicidio, fue diagnosticada con trastorno límite de personalidad, y yo creo que sí, una presunción diagnóstica acertada, porque el tiempo que la vi tenía todas las características, pero una TLP de alto vuelo, en el sentido que su nivel, ¿sí?, de trastorno era muy, muy elevado, ¿no? Conductas autolíticas, etcétera, etcétera, ¿no? Y donde con ninguna terapia se había vinculado lo suficiente, sino por lo contrario, ¿no? Trataba de construir relaciones instrumentales, ¿no? Para ella poder beneficiar, ¿no? Y consolidar su sintomatología. Por ejemplo, ¿no? Muchas veces la misma medicación que le daban los médicos, los psiquiatras, para mitigar, aliviar sus síntomas, ella escondía la medicina, las guardaba para después ingerirla grandes cantidades, ¿no? Y provocarse la muerte. Yo la atendí una vez, le dije cómo estaban las cosas, que lamentablemente no, porque ella estaba demandando una intervención muy específica, y entre líneas me dijo, porque no fue muy, muy clara en ello, pero me di cuenta de que
si yo accedía a esa intervención que ella estaba pidiendo, dejaba de lado todo el recurso que le estaba dando un centro de salud, ¿no? Que le daba la psiquiatra, que le permitía que tenga citas con el psiquiatra, que haga terapia individual y terapia grupal. Nuevamente estaba reproponiendo esa dinámica, ¿no? De manipular. Allí me escuché, porque es importante escucharse, ¿sí? Y sentirse, olvídense de esa estupidez que hablan de la neutralidad del terapeuta, y tomé la decisión y se lo dije, lamentablemente no te puedo apoyar. Traté sí de orientarla en su proceso, eso sí, algo tenía que llevarse esta mujer, porque realmente estaba atravesando una situación muy, pero muy difícil. O sea, su vida estaba en peligro. O sea, yo creo que si no tuviéramos que poner muy estrictos, estaba para internarse, ¿no? Y allí estar un tiempo para poder encontrar, ¿no? Cierta calma, ¿no? De reorientarse nuevamente en su vida y continuar una intervención ambulatoria. O sea, esos aspectos también son importantes, ¿eh? No piensen que vamos a poder ayudar a todos los pacientes que vengan a consulta. Ojalá, pero no es así. ¿Sí, Yolanda? Sí, sí, profesor, excelente. Voy a tomar sus opiniones, su recomendación. Y en realidad, en terapia, como usted bien dice, va a venir de todo. Tenemos que Sí. estar preparados. Definitivamente, desde que lo conocí y escuché, porque ya creo que es la tercera vez que nos toca, y aparte de usted también he tenido muy buenos profesores como usted, recato esta parte donde tenemos que estar preparados con diferentes métodos, diferentes técnicas y tener varias herramientas para poder ayudar a solucionar directamente, pero con nuestras preguntas para que ellos puedan resolver sus problemas. Definitivamente sí, profesor. Más bien, muchas gracias por todo y nada, ya estamos de todas maneras, nos queda una clase más. Gracias, profesor. No, gracias a ti, Yolanda, por tu intervención. Gracias a ti. ¿Alguien más levantó la mano? Claro, lo que dice también Yolanda por el chat es muy importante, ¿sí? Todo trauma ocasionado en la niñez en algún momento hará conexión en su vida actual y detonará en su estado mental y físico. Así es. Uh-huh. Claro, Neria, acoso sexual, sí, porque es bien difícil traer el momento. No solo eso, sería conveniente que se entregue a la justicia. Uh-huh. La ley de la cárcel, ¿verdad? Cuando llega un pedófilo o este tipo de personas, la pasan muy mal. Desestabiliza mucho las experiencias traumáticas. Muchísimo, muchísimo. Tengo una paciente, no sé si les hablé de ella, es jovencita, 31 años, y es neurocirujana a los 31 años, como decimos en Perú, ¿no? Súper chancona, desde pequeñita. Pero también ella recuerda que desde pequeña recuerda su niñez con mucha tristeza, con mucha angustia, desolación. Y cada vez que
que transita por esa etapa de su vida, llora. Y recuerda mucho los momentos en los cuales ella se daba en su cama, se daba de cabezazos, ¿sí? Golpeaba su cabeza con el colchón o con la almohada. Y algunas veces calculaba mal y se hacía daño con la baranda, el fierro, la madera, ¿no? Con el material de la cama. Y ella se pregunta, pero yo no entiendo por qué hacía esto, no entiendo. No lo entiendo, no lo entiendo. Uno desde afuera, y quizás ahora que he hecho esta pregunta, algunos de ustedes ya se habrá dado una respuesta, pero ella no se la daba. Bueno, hicimos un trabajo, una sesión experiencial, algo, ¿no?, que yo mientras lo escuchaba, ¿no?, me gritaba al oído la respuesta, pero no se trata de darle la respuesta, ¿no?, masticada al paciente, sino facilitarle la posibilidad de que ellos mismos puedan, ¿no?, llegar a ese saber. Y lo pudo hacer, pero al mismo tiempo muy triste lo que dijo, porque ella hacía eso para llamar la atención de sus padres, ya que sentía que sus padres los notaba muy distantes, muy lejanos. Poco presentes, poco afectuosos. Principalmente ella percibe a unos padres atentos en la educación y en que las cosas se tienen que hacer bien, perfectas, que es algo que ahora ella está pagando mucho, porque en el trabajo le dicen algo así como la doña perfecta, ¿no? Un apodo le han puesto. Ahí estamos hablando también de que esta chica en su infancia vivió experiencias traumáticas. No hablamos de aquí de un trauma, como diría Francine Shapiro, con T mayúscula, ¿no?, como puede ser una violencia sexual, pero hablamos de un trauma mucho más sutil, ¿sí? Con T minúscula, diría Francine Shapiro, ¿no? Otros autores hablan de un trauma complejo, en el cual esta chica ha vivido reiteradamente una serie de situaciones, de momentos en los cuales los padres no le transmitían esa suficiente seguridad, tranquilidad, ¿no?, para que ella pueda, como hablábamos anteriormente, desarrollarse física, psicológica, emocionalmente. Y ahora la está pasando muy mal esta chica. Miren, 31 años, y tiene, yo no sabía, pero por lo que ella me dice, dentro de todo lo que son las especialidades en medicina, la especialidad que ella realiza, los neurocirujanos, ya vendrían a ser el top de los top en especialidades en medicina. O sea, lo que implica, ¿no?, poder llegar a eso donde ella ha llegado a esa corta edad. Porque encima le dan responsabilidades en el hospital. Bueno, y esto también contribuye un poco a sobrecargarla, ¿no?, laboralmente. Más aún que ya se siente sobrecargada por toda su historia vivida, porque yo les he contado un pedacito, después hay otras cosas más. No hay abuso, hasta ahora no he encontrado abuso, pero sí, me refiero al abuso sexual, pero sí hay, ¿no?, una serie de episodios, como por ejemplo que a los 12, 13 años, los padres deciden, ¿no?, internarla en un colegio religioso. Y estuvo allí por 3, 4 años, lejos de los padres, ¿no? Y veía a sus padres de manera irregular cuando podía.
y tenía que estar ahí. Recibiendo ese tipo de enseñanza, ¿no? Bueno, que ella nunca estuvo de acuerdo. Y tendríamos que preguntarnos ahí cómo pudo haber vivido ese desapego, ¿no? Esa separación. Pues ahí podríamos estar hablando de otra experiencia, ¿no?, sumamente dolorosa que tuvo que afrontar, más las cosas que vivió en ese internado. Muchísimas cosas que no solamente tienen resonancia, ¿no?, en las relaciones afectivas, que también ella las vive, y sus relaciones de pareja está transitando por una actualmente y no es satisfactoria. Y ya van 2 sesiones que me lo viene diciendo. Y también esto tiene una incidencia en lo laboral y en muchas otras cosas más. Sí, alguien levantó la mano, creo que fue Milagros. Sí, Milagros. Sí, Buenas noches. profesor, buenas noches. Levanté mi mano hace rato Hace rato. comentando el caso de Yolanda, que ya creo que ya usted le dijo todo, pero yo comparto una parte que usted dice, ¿no? Muy interesante, ¿no? El tema que ella habla del policía que, bueno, ¿no?, cometió el abuso con la hijastra. Yo tampoco tendría, ¿no? Yo de mi parte, porque tengo valores y soy muy creyente, tendría dificultad en poder tener de repente una terapia con ese tipo de pacientes, porque yo viendo, ¿no?, que ha sucedido y sobre todo a una niña, entonces yo la verdad le diría, lo primero, como yo lo dije, le diría que está muy bien que se arrepienta, no está arrepentida, pero hay que ver si se arrepintió de verdad o podría cometer nuevamente ese delito. Ahora lo otro, yo pues, ¿no? Le tendría que decir que sí se tiene que entregar a la justicia y ya ellos tendrían que resolver penalmente cómo es su situación. Y aparte de eso necesitaría pues derivar a un psicólogo forense, un psiquiatra, ¿no? Es un caso muy complicado, que yo la verdad no lo podría resolver. Ahora, profesor, diciendo el tema de la cirujana, neurocirujana que usted está comentando, este tipo de traumas, ¿no?, en la infancia que ha tenido ella por parte de la carencia afectiva y de ambos padres, ¿no? Yo veo que eso son situaciones, y no solo de ella, son muchas situaciones hasta de uno mismo, ¿no? En el que de repente uno ha tenido carencia de padre o madre afectivamente, entonces eso yo veo que acarrea muchas relaciones que no son dañinas, ¿no? O sea, la persona no tiene una relación con la pareja, una relación estable, porque no hay seguridad, o sea, son personas muy inseguras. Entonces, en eso hay que tratar bastante, es una terapia muy grande para poder mejorar y resolver ese tipo de situación a nivel personal y a nivel de pareja, ¿no? Así es, así es. Son situaciones muy, muy complejas. Mientras te escuchaba, Milagros, ¿no?, que tú decías que también se te hacía difícil trabajar con este tipo de situaciones o de personas. Hay otro perfil también que a mí se me haría muy difícil trabajar, ¿no?, que son con que esto tiene que ver más ya con la psico-oncología, ¿no?, que trabajan pero sobre todo la psico-oncología infantil, los que trabajan sosteniendo, acompañando emocionalmente a los niños que sufren o que están sufriendo, ¿no?, alguna enfermedad como el cáncer.
Yo lo digo porque hace ya un tiempo que estuve en Lima, por temas de trabajo, me tuve que ir ahí a un hospital en Lima, para ver ahí unos asuntos, unos temas, y conversando allí con algunos psicólogos que estaban trabajando en esa área. Yo, mi respeto y admiración, de verdad, porque yo creo que hay que tener allí un don especial para trabajar, ¿no? De esa manera tan cercana y empática, ¿no? Con estas personas que están al borde de la muerte. Y no hablamos de personas ancianas o personas que están ya, que han vivido la mitad de su vida, sino hablamos de criaturas que están, ¿no? Iniciando a florecer. Yo particularmente ahí me di cuenta que no podría. Eh, hay que reconocer también nuestras limitaciones. Yo creo que eso es algo muy, muy importante. Muchas gracias, Milagros, por tu aporte. Ya, profesor, muchas gracias, ¿no? Quería compartir un poco, ¿no? De lo que a mí se me dificultaría, porque la verdad yo no estoy de acuerdo con ese tipo de personas, ¿no? Yo rechazo demasiado ese tipo de personas, pero claro, no soy quien para juzgar a nadie, pero No. de verdad sería demasiado complicado, más que todo porque yo tengo mi hijita, tengo sobrinos, ¿no? Y yo he sido niña y yo recuerdo, tuve un sueño cuando era adolescente de que casi, tuve, no sé, un sueño, ¿cómo le puedo decir, profesor? Que era así como en vida real, que casi iba a sufrir una violación. Y era horrible, es un trauma horrible y fue en sueños. O sea, me imagino si me hubiera pasado en vida real, qué situación hubiera pasado. Gracias a Dios no sucedió, pero bueno, no estamos para apoyar a las personas que han tenido este tipo de traumas, ¿no? Para eso uno está estudiando, para poder tratar de ayudar, ¿no? Claro, claro. ¿Tú has hecho terapia alguna vez, Milagros? Terapia referente a qué, profesor. Terapia en general. Terapia, no, la Psicológica, verdad. psicológica. Terapia No, psicológica. no lo hice. Terapia no. Hasta el momento no he hecho ninguna terapia. Ya. Bueno, ya llegará el momento. Sí, pero ¿por qué lo dice? Bueno, principalmente porque está estudiando psicología, ¿no? ¿No? Imagínate un mecánico de coches que nunca haya conducido un auto o un carro. Ay, claro, no, sí, definitivamente sí, ya estoy viendo más temas aparte de los estudios virtuales para ver cómo voy a realizar eso. Eso estoy un poquito preocupada porque me falta bastante experiencia en ese campo. Ya el próximo ciclo estoy pensando, bueno, en enero, Dios mediante, o el año que viene empezar a hacer ya las prácticas y terapias, ¿no? Claro, es importante, ¿no? Y si no son terapias individuales, siempre hay. Ahora hay mucha oferta en Lima, ¿no? Busca un lugar de confianza que te hayan recomendado y poder hacer algunas actividades grupales, talleres grupales de crecimiento personal. Uno allí trabaja y se movilizan muchas cosas. Siempre es bueno porque ¿no? Y ahí puedes, ¿no? Se interioriza mucho más lo que ustedes escuchan, ¿no? Todos los días de los docentes. Sí, la verdad me gustaría bastante, ¿no? Porque ya estamos Claro. en etapa casi finalizando. Bueno, me faltan todavía 2 ciclos y llevarle el inglés, pero sí, me gustaría bastante ya adquirir esas experiencias. Ujú. Así es, así es, así es. Muy bien. Bueno, y aquí en esta segunda parte de la definición que hace Pierre Janet sobre el trauma psicológico, dice que el terror se convierte en una fobia al recuerdo que impide la integración del acontecimiento traumático y fragmenta los recuerdos traumáticos apartándolos de la conciencia ordinaria.
Por eso que muchas veces las personas que han vivido una experiencia de abuso, ¿sí? Tienen un terror en recordar la experiencia. Y ese terror muchas veces, ¿no? Lleva a que la persona se disocie de se disocie de ese recuerdo, se separe, impidiendo así la integración del acontecimiento traumático. Uno de los objetivos, uno de los principales objetivos en cualquier intervención psicoterapéutica, ¿no? Para que trabaje con el trauma, es la de integrar. Por eso está en rojo y en mayúscula. Integrar, darle un orden. Sobre todo porque cuando esta integración no se produce, como vemos aquí, los recuerdos, muchas veces los recuerdos están fragmentados o entre comillas olvidados, pero están allí. Esto ya tiene que ver, ¿no? Con un mecanismo más inconsciente, porque se aparta de la conciencia. Pero el hecho de que se aparte de la conciencia no quiere decir que no exista, que no esté. El apartarse de la conciencia, ¿no? Podríamos interpretarlo como que esos recuerdos, esa experiencia se alojan, ¿no? En la dimensión inconsciente. Y de alguna manera, ¿no? Estos recuerdos o esta experiencia se expresa, ¿no? Y se puede expresar a través del cuerpo, que muchas veces se da o casi siempre se da. La persona somatiza, la persona sufre cefaleas constantes, tensión muscular, dolor en los hombros, en los brazos, en las piernas. O hay esa ansiedad que muchas veces no sabe por qué se da. Y muchas veces se da en determinados momentos o situaciones. Como puede ser cuando está con la pareja, ¿no? Y están preparándose para tener relaciones sexuales o están teniendo relaciones sexuales, como comentaban algunos de ustedes. O hay cualquier situación, experiencia, ¿no? Que recuerde a un nivel inconsciente la experiencia desagradable vivida. Entonces, lo que la definición que hace Pierre Janet, como podemos ver, es muy completa, es muy amplia y sobre todo es actual. ¿No? Sobre todo eso, sobre todo es actual. ¿Sí, chicos? Estoy leyendo ya para terminar. Ya lo dejamos aquí, ¿sí? Con esta definición. A ver, la próxima semana hay algunas. Mañana les voy a compartir las demás diapositivas para que ustedes las revisen y la próxima semana continuamos, ¿sí? Con esto y tratamos el tema que sigue, ¿sí? Neri dice algo aquí. Lo mismo, Neri, yo lo... si los chamanes, nuestros antecesores,
lo que decía Seguín, ¿no? La psiquiatría folclórica, bueno, la psicología folclórica. Van a las guaringas o a estas lagunas sagradas para hacer una purga y limpiarse. ¿Por qué los psicólogos somos tan reacios a ir a terapia, por Dios? Vaya, Neri, a un buen profesional para que vea esos asuntos. A ver, Yolanda, sí. ¿Ha levantado la mano? A ver, ya para... Sí, profesor, algo cortito, ya estamos a finales, quería saber simplemente si iba a ser un examen o un trabajo, el examen final. Uy, Eso es lo que- no, déjame ver, no sabría responderte, ok. Yolanda, Gracias, tengo que profesor. ver. ¿Sí? Pero como decías tú, en relación a los pacientes, hay que prepararse para todo lo que pueda llegar, ¿no? Lo mismo para el examen. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, chicos y chicas. Cuídense mucho. Gracias, muchas gracias por sus preguntas, siempre muy, muy interesantes. Y nos vemos la próxima semana. ¿Sí? Hasta luego, cuídense. Gracias, profesor. Excelente su clase. Gracias a ti, Milagro.